Buenas noches, familia. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para aquellos que verán esto en una otra oportunidad. Quería compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón ya hace unos varios días. Yo no acostumbro a hacer este tipo de cosas y por eso es que la verdad estoy un poco nervioso y no sé, no acostumbro a hacer nada de esto, pero siento que si no lo hago voy a estar desobedeciendo y faltando a mi Señor, así que por eso viene este video. Básicamente quiero hacer con ustedes un pequeño estudio bíblico sobre qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos tiempos, con todo esto que está pasando con el coronavirus. Al principio yo pensaba que era otro virus, otra herramienta que querían utilizar para llevar a las personas hacia un modo de pensamiento, pero la verdad, al encontrarme con personas cercanas que han incluso fallecido y otras que están enfermas, me doy cuenta de que es algo fuerte. No es algo que ha sucedido al azar, sino que esto nos llama a reflexión, a ver cómo estamos viviendo nuestras vidas y qué debemos hacer. Este video va específicamente para aquellos que creen en el Señor Cristo Jesús y especialmente también para aquellos que no creen. Así que bueno, empecemos con esto. Al final del ministerio de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en Mateo 24, los discípulos específicamente le preguntaron, justo cuando Jesús iba saliendo del templo, ellos estaban maravillados y querían atraer la atención de Jesús hacia el templo, y Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada, y lo cual esto los impactó mucho, pero más luego Jesús les dijo a ellos, los discípulos le preguntaron a Jesús que qué eventos sucederían al final de los tiempos. Así que le voy a leer brevemente en Mateo 24, versículo 6 y 7. Bueno, empezando desde el 4. Jesús le dio una amonestación y le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Esto nos trae a contexto de que estamos a los principios de dolores. Nadie sabe cuándo realmente será la venida de nuestro Señor. Y hay muchos que quieren hacer cálculos para más o menos estimar cuándo vendrán, pero la verdad es que las señales están aquí. Y esto nos trae a colación el tema de cómo están nuestras vidas. ¿Estamos resguardados en el Señor? ¿Estamos salvos? Y si no, ¿qué debemos hacer para estar salvos? Entonces, quería llamarles también la atención a varios versículos bíblicos que el Señor nos ha dejado, y específicamente me voy a enfocar en el arrepentimiento. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados para ser salvos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Luego del arrepentimiento vienen los otros pasos en el plan de salvación, que es el bautismo, y es básicamente proclamar el nombre de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que le tengo aquí en Mateo 9:13. Nuevamente les digo, esto es más básicamente como un estudio bíblico, no es una prédica, sino es más o menos a base de estudio. Así que Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a los justos. Aunque todos somos pecadores y todos hemos caído de la gracia de nuestro Señor, hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Todos somos pecadores, así que básicamente Jesús vino a llamarnos a todos. También en Marcos 2, del versículo 16 y 17, nos dice: los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vuelvo y les digo, no hay ninguno de nosotros que puede llamarse justo. Todos somos pecadores. Y a nosotros fue que vino Jesús a llamarnos. Y nos dice, vino a llamarnos al arrepentimiento y a los enfermos. Todos estamos enfermos del virus contagiado que se llama pecado. Así que el pecado no es algo con lo que nacemos, es algo que hacemos. No creo que llegue tan profundo a esto de lograr identificar la raíz de pecado en sí, de que es un pensamiento, es lo que hacemos, no nacemos con él, sino es algo que hacemos. Tengo unos cuantos textos aquí escritos y también quiero que lo leamos para traer todo esto a contexto. Tenemos Ezequiel 18, 30 al 32. Ezequiel 18, 30 al 32. Así que si tienen sus Biblias, vayan allí conmigo para que vean que estoy leyendo la Biblia, no me lo estoy inventando. Ezequiel 18, 30 al 32. Donde dice: por tanto, casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartado de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Aquí especialmente le está llamando el Señor la amonestación a los creyentes, porque dice a casa de Israel. Hay muchos que dicen profesar el nombre de Cristo Jesús, pero cuando se trata de la verdad, que la tenemos escrita en la Biblia, simplemente creen que con conocerla es suficiente y no lo es. Tienen que llevarlo a la práctica, tienen que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, esto nos trae también al Mateo 3:2. Y esto aquí, Mateo 3:2, donde dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista fue la persona que preparó el camino para Jesús iniciar su ministerio como el Salvador del mundo. Así que Juan el Bautista está diciendo, el tiempo ha llegado y arrepentíos, básicamente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, el reino de los cielos hace años que se ha acercado a la tierra. Desde la creación de este mundo, santos hombres de Dios han proclamado la verdad sobre Dios y sobre el camino de la salvación. Y la mayoría de personas del mundo simplemente no quieren hacer caso. Es un proceso, al menos lo fue en mi vida, y es un proceso en el cual debemos iniciar de la mano del Señor Cristo Jesús. Llamando a esto, nuevamente
vamos a leer ahora, no nuevamente, pero vamos a leer a Juan 4:17, donde aquí ya Jesús inicia su ministerio y dice allí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente el Señor Cristo Jesús hace el énfasis de que el tiempo ya está, ya se acercó, y el tiempo ya está, y llama a las personas al arrepentimiento. Ahora, ustedes se dirán: ¿y qué es arrepentimiento? Y yo estuve buscando esto, y me es interesante porque compré una concordancia y es un libro bastante grueso, pero tiene el significado de cada palabra en el griego y en el arameo. En esta ocasión, esta palabra de arrepentimiento fue traducida del griego al idioma inglés, y esa es de la que yo voy a leer. Entonces yo estaré traduciéndolo al español. Déjame ver si encuentro aquí. Okay, la palabra arrepentimiento es la palabra, hay varios, pero esta específica que vamos a ver está en el Strong's 3340. Strong's 3340 del diccionario griego. Y pensé que la tenía marcada, pero no la tengo, así que permítame, déjame buscarla rapidito. 3340. Ok, aquí la tengo. Y la palabra significa, o es la palabra metaneo. Y esta palabra para arrepentimiento se dice es una to think differently or afterwards. Y reconsider. Traducido al español dice, la palabra metaneo o el arrepentimiento significa pensar después del hecho. Y esto quiere decir de que nos arrepentimos porque pensamos en algo que hemos hecho y nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Este es el llamado que le hace Jesús a todos nosotros, que pensemos en lo que hemos hecho y lleguemos a la realización de que hicimos mal. Entonces, de que querramos cambiar y dejar de hacer el mal. Así que, si no cambiamos de pensamiento, ¿qué ocurrirá? No solamente de pensamiento, de acción, porque el pecado es un hecho. Y no solamente un hecho, también es un pensamiento, porque el mismo Jesús lo dijo: aquel hombre que piensa o mira a la mujer de otro y lust y la desea, ya ha pecado. Así que Jesús llamó al pecado no solamente el acto, sino el pensamiento también. Entonces, leamos en Apocalipsis 22:11 qué va a pasar si no nos arrepentimos. Apocalipsis 22:11. Y allí dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Va a llegar el tiempo, familia, hermanos, amigos, de que no vamos a poder arrepentirnos, sino que el Señor dice: si ya llega este tiempo y no se quieren arrepentir, ya el Señor va a cerrar la puerta y no va a permitir que nadie más se arrepienta. Así que el tiempo de arrepentirnos es ahora. Si el evangelio llega hoy a ti, no endurezcas tu corazón, sino que empieza a escuchar, empieza a estudiar la Biblia, empieza por conocer quién es Jesús, qué vino a hacer a la tierra, por qué vino, cuál fue su propósito, qué vino a enseñarnos. Entonces, mientras vas conociendo, vas entendiendo más. La palabra de Dios dice en Salmos 119, versículo 105,
de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto quiere decir, quiere decir de que la Biblia, este libro sagrado, es la luz que nos guía en este mundo. Y implica de que el mundo está en tinieblas. Hay muchas personas que son científicos y que son brillantes, que son personas muy inteligentes y tienen mucho conocimiento. Pero si no conocen la Biblia, la palabra de Dios dice que están en tinieblas. O sea, es difícil de entender de que alguien que sea, entre comillas, brillante en el mundo esté en tinieblas. Porque si no conoce de la Biblia, de un escrito está en tinieblas, porque la palabra de Dios dice que el mundo está en tinieblas y lo único que tiene la luz es la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿qué hicieron los discípulos de Jesús luego de que Jesús vino y cumplió su propósito aquí en la tierra? De vivir una vida perfecta que ninguno hemos vivido y de haber muerto por nosotros para pagar la deuda que nosotros debíamos ante el Padre. Y eso los discípulos básicamente fueron a predicar, salieron a predicar el Evangelio. Y fue un evangelio de arrepentimiento. Pero más que eso, empezaron a mostrarle a las personas cómo vivir, cómo debía ser su vida. Y no es un libro de reglas, tú tienes que vivir así, así, así. Es más un libro de guía. Los mandamientos Jesús los resumió en ama a Dios por encima de todo, por sobre todas las cosas, y ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces, el vivir, el nosotros vivir sin querer hacer el mal ante otros, básicamente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, que hagamos el bien, que dejemos de hacer el mal. Así que estas cosas son en las que debemos estar pensando en estos tiempos, de que cómo estoy viviendo yo mi vida, estoy viviendo de acuerdo a las enseñanzas que dejó Jesús, de acuerdo a las enseñanzas que están en la Biblia. Si somos honestos y decimos que la respuesta es no, pues bueno, es tiempo de empezar, de cambiar de rumbo, de cambiar hacia donde nos dirigíamos y empezar a estudiar la Biblia. Porque hay muchas personas que dicen, pero yo leo la Biblia y yo soy una persona buena. Así que yo siempre he sido, por decirlo así, yo no me consideraba malo, aunque yo robaba. Yo no me consideraba malo, aunque yo hablaba malo. Yo me consideraba bueno, aunque en mis pensamientos, hacía muchas cosas malas. Y no lo llegaba a hacer en la realidad, pero simplemente el pensar en ellos me hacía una persona mala. Así que al yo empezar a estudiar la Biblia, empezar a llenar mi mente de la luz, empezaron a cambiar mis pensamientos y por ende empezaron a cambiar mis acciones. Así que mi llamado a ustedes es que estudiemos la Biblia. Amén, hermana Elba, que Dios te bendiga a ti también. Mi llamado a ustedes, y este es un video bien breve, bien corto. Probablemente más adelante estaré hablando sobre otros temas o también profundizando más sobre el arrepentimiento y qué debemos hacer, cómo debemos conocer a nuestro Señor Cristo Jesús, cuáles son las cosas los principios bajo los cuales debemos vivir. Es realmente, simplemente quise decir esto de que es tiempo de que miremos atentamente a cómo vivimos, pensemos si estamos bien, que seamos honestos con nosotros mismos. Y si no estamos bien, bueno, pues entonces empezar un nuevo rumbo, empezar a estudiar la palabra de Dios y ver qué es lo que debo yo hacer
qué es lo que debo yo cambiar para poder ser salvo. No soy salvo por lo que me dice mi pastor, no soy salvo porque un sacerdote me dice, oh, ya, con que tú te arrepientas y te confieses, ya es suficiente. Así que son cosas que debemos de pensar, en las cuales debemos pensar, y son las cosas que Jesús nos llama a este tiempo. El tiempo está. Todo lo que fue dicho en Mateo 24, en las señales que el Señor dio para cuándo estaría cerca su regreso, ya todas están cumplidas. Y una de ellas es esta peste en la que estamos viviendo, que básicamente tenemos miedo incluso de salir a la calle, lo cual antes ni siquiera pensábamos en eso. Así que hoy en día el miedo es de salir. Hay terremotos en diferentes lugares, la naturaleza se está quejando, está llorando, porque anhela el regreso de nuestro Creador, el Señor Cristo Jesús. Así que debemos de pensar en estas cosas, debemos de estudiar cada día más la Biblia y ser honestos con nosotros mismos y buscar de la salvación que se nos ofrece. La puerta de salvación todavía está abierta, pero llegará el tiempo cuando se cerrará. Y una vez se cierre, no va a haber más espacio para el arrepentimiento. Así que, hermanos, si tienen dudas, preguntas, me pueden enviar mensajes privados, como sea. Mi número de teléfono lo tienen aquí. Si le ha gustado este pequeño mensaje, compártalo. Y bueno, espero sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Así que hasta la próxima. Bendiciones.